Muy buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Mis hermanos, hoy tengo una palabra especial, así que quiero que me acompañen a Ezequiel 16, por favor. Y mientras estás buscando allí en Ezequiel 16, permíteme orar un momento por ti. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor. Vengo a presentarte este momento a tus pies, Señor. Vengo a entregarte este instante, Señor. Te pido, Espíritu Santo, toque este lugar, esta casa, Señor, de oración. Y te pido, Señor, que tu presencia descienda sobre nosotros, Señor. Tráenos entendimiento, Señor. Trae conocimiento, inteligencia, Señor, para entender tu palabra, Señor. Yo te lo pido, mi amado Dios, pero también te pido que toques nuestros corazones con esta enseñanza, Señor. Te pido, mi amado Dios, que me des la sabiduría para explicar esto que tú me dijiste hace 15 días atrás y hoy lo pongo delante de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ezequiel 16, versículo 6, dice así: Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te di juramento, entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, fuiste mía. Te lavé con aguas, lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite, te vestí de bordón, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de sedas, de atavié de adornos, puse brazalete en tu brazo y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Tomaste en tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, fornicando sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imagen de hombre y fornicaste con ellas. Tomaste los vestidos de diversos colores y las cubriste, y el aceite y el incienso pusiste delante de ellas. Amén y amén. Esta palabra es un poco fuerte, pero quiero explicárselas con una historia que está en la palabra de Dios. Y quiero contarte sobre un profeta que se llama Oseas. Oseas, un hombre de Dios, un profeta tremendo utilizado por Dios, escribe su libro, su historia, y esta historia más o menos fue en el año 755 antes de Cristo a 725. Él era un profeta de Dios y un día Dios le dice a él que debía casarse con una mujer. Y yo creo que como buen hombre que somos nosotros, nos alegramos.
Y él se alegró en extremo porque sabía que se iba a casar con una mujer. Pero entonces Dios le dice a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y él va y toma por esposa a una mujer prostituta, una mujer que ejercía la tarea de la prostitución. Ella se llama Gomer, hija de Diblaim. Y sabes, esta mujer está allí y la toma Oseas como esposa y le pone anillo en su mano y se la lleva de ese lugar a un lugar de honra. Quiero que entiendas esto. Oseas era un profeta de Dios, un hombre que veía el mundo espiritual como muchos hombres no ven. Y yo creo que cuando llegó a ese lugar, a ese sitio de prostitución, él veía los espíritus inmundos que corrían en ese lugar. Cuando él vio a su mujer, vio ese espíritu inmundo de seducción, de deseo. La carne era evidente en esta mujer, pero este hombre la toma y la lleva para su casa y entra en pacto con ella, es decir, se casa, le promete casarse y se casa con ella. Ahora, esta mujer era una mujer que no tenía vida más de la que conocía. Esta mujer, Gomer, era una mujer que quizás no tuvo muñecas como la mayoría de las mujeres que están escuchando esta enseñanza, tenía muñecas. Ella le tocó desde muy pequeña trabajar en esto. Ya estaba acostumbrada y había escuchado a muchas mujeres que se querían casar. Y yo pienso que ella no se sentía ya digna de casarse. Esta mujer, quizás cuando era pequeña, mientras entraban sus amantes a su habitación, ella soñaba que alguno de ellos algún día la iba a sacar de ese mundo. Pero iba pasando el tiempo y no sucedía hasta que creció y ese sueño se fue desapareciendo de su mente hasta que llega Oseas y la restaura y la saca y la lleva a sus casas y le da vestidos y la arregla y la hermosea. Y ella se siente como en casa, pero con el tiempo ella vuelve a sus caminos y se va y vuelve a estar con sus amantes. Y Oseas se entera que ella está con sus amantes, pero ella vuelve y otra vez sigue con él y queda embarazada y tiene un hijo, después tiene otra hija, después tiene otro hombre. Y yo no entiendo, o me imagino que Oseas en su mente tenía una pregunta: ¿serán hijos míos? Pues ella, cuando sentía que todo era muy bonito, tendía a huir ante sus amantes. Y ella no sentía la dignificación que le daba Oseas a ella. Ella no entendía el lugar de honra que le había puesto Oseas al convertirla su esposa. Pues un hombre, cuando da su apellido a su mujer, la buena honra de su esposo viene sobre su esposa. Y este hombre era un gran profeta de Dios, así que ella era honrada por ser la esposa del profeta. Pero ella no entendía esto. Ella no conocía el mundo espiritual como se movía Oseas. Así que cuando sentía que ella no valía, cuando ella sentía que no era digna de estar delante de Oseas, huía delante de sus amantes. Y Oseas, este gran hombre de Dios, tenía que rescatarla. ¿Sabes? Ahí en Oseas, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto le pasaba a Gomer. Ella no entendía el lugar social, económico que le daba su esposo. Y ella seguía pensando que seguía viviendo en la pobreza, en la maldición. Oseas, por su lado, un hombre fiel, un hombre que no miraba a otras mujeres, que amaba a su mujer. Tener que enterarse que se había escapado por la noche
para estar con sus amantes no era fácil. Un día, él estaba allí cuando le avisan: Oseas, encontraron a Gomer, la tienen en la plaza. Ella la iban a apedrear, como era la costumbre. Los judíos tienen una ley, y es que si encontraban a una mujer en fornicación, debería ser muerta apedreada, como le pasó a María Magdalena, que Jesús intervino. Pero a ella no, a ella la convirtieron en esclava. Estaba medio desnuda en la plaza, con cadenas, con grillos, la estaban vendiendo. Otra vez, por estar jugando con el pecado, volvió a su condición primera. Iba a ser una esclava por el resto de sus días, y no había nadie, absolutamente nadie, que la pudiera salvar de esa situación. Pero entonces los vecinos le avisan a Oseas: tu esposa está en la plaza, la están vendiendo como esclava, una esclava que no valía nada para ellos. Y quiero, antes de contarte qué sucede, que pienses en las personas que estaban alrededor de Oseas. La gente, ese es el gran profeta de Dios. La gente lo conocía, y por ende tenían que conocer a su esposa. Así que yo creo que Oseas iba caminando, y cuando llegaba a algún lugar, la gente se quedaba mirándolo en silencio. No sé si les ha pasado cuando están hablando de ustedes, que alguien está hablando de uno y uno llega y como que no saben qué reaccionar y se quedan en silencio, y uno dice: están hablando de mí. Exactamente le pasaba eso a Oseas. Uy, ese gran profeta con una mujer fornicaria. Y yo creo que se hablaba entre la comunidad, porque no era una ciudad gigante, eran ciudades pequeñas como pueblos para nosotros en este momento. Y todo el mundo sabía lo que hacía cada cual. Todo el mundo sabía la tarea de Oseas, pero también sabían lo que hacía su esposa Gomer. Así que la vergüenza venía sobre Oseas, porque la gente hablaba y se burlaba quizás de Oseas. Y quizás alguno en burla le dijo: Oseas, tu mujer está en la plaza. Y él sabía que la habían convertido en esclava. Así que lleva su dinero y va hasta allá. Y la encuentra en cadenas, medio desnuda, golpeada, quizás con el olor de sus amantes anteriores. Y este hombre paga su rescate, le pone su saco, me imagino su capa encima, y se la lleva. Y muchas de las personas que estaban alrededor decían: ¿eres tonto? Yo me lo imagino. ¿Eres tonto, Oseas? La encontraron en fornicación. Esa es una de las formas que tú puedes dejar a tu esposa. Mas él no lo hizo. Él era quizás la burla entre la gente que estaba alrededor. Yo no sé cómo te sentirías tú siendo Oseas, pero Oseas debía sentirse mal. ¿Sabes por qué te cuento esta historia? Pues tú dirás: ¿por qué me haces alusión a esta historia? Bueno, quiero volver al mismo capítulo que leímos. Y está Ezequiel hablando una palabra profética de Dios al pueblo de Israel. Y él le dice: he aquí que te vi, estabas en tus sangres, y te vi, y te dije: vive. Sí, te dije: vive. Y él pasa y la limpia de sus sangres. Y ella crece, y él vuelve a pasar y ve que su cuerpo se había formado, pero estaba desnuda. Y él se acerca a esta mujer y le pone su manto. Cuando habla de que estaba en sus sangres, estaba en maldición. Cuando habla que estaba desnuda, es que no tenía ninguna bendición sobre ella. Estaba humillada. Y dice Dios: entré en pacto contigo. Es decir, la desposé y fuiste mía, dice la palabra. Le puso vestidos, le puso alhajas, collares, le puso cadenas, aretes, la puso hermosa. Y cuando su mujer estaba hermosa, se prostituyó con todo el mundo. Ella se volvió hermosa a causa de la hermosura de Dios, dice la palabra. Y sabes, yo no sé si tú lo sabías, Ezequiel está hablando a nosotros, su iglesia. Nosotros somos su iglesia,
Él ha hecho votos con nosotros. Jehová Dios ha hecho votos contigo y conmigo que nos va a desposar. Por eso la historia de las 10 vírgenes, porque tú eres parte de esas vírgenes. Y Él te salva, viene a ti, porque estábamos en pecado, en maldición. Y Él viene a ti y te trae renombre sobre todo lugar. Te bendice, te multiplica, trae bendición económica, nos trae honra. Y lo primero que hacemos es prostituirnos. Y tú dices, pero yo no me prostituyo. Bueno, quiero explicarte que sí te prostituyes. La Biblia dice que la prostitución para Jehová Dios es la adoración a ídolos. Y muchas veces nosotros adoramos una imagen, una estatua, un símbolo, y lo tenemos allí en nuestras mentes. Y eso es prostituir tu fe, y para Dios eso es fornicación. No, yo no adoro ídolos, pero quizás tienes guardado uno, tienes alguna medallita, quizás tienes por ahí hay un cuadro, una imagen, aunque ya no la adoras, la tienes en tu casa, pero eso es objeto de adoración. Por tanto, te haces fornicaria delante de Dios. No tengo nada de eso, ok, pero idolatras un cantante, un actor, un futbolista, y eso te hace fornicario delante de Dios. Y tú dices, no, tampoco hago eso. Ok, no haces eso, pero quizás no le das el tiempo a Dios. Te olvidaste de Dios cuando Él te llamó a ti, cuando te limpió de tus sangres, cuando te liberó de la maldición, cuando te buscaban solamente para fornicar contigo. Él te liberó de esa condición y volvemos a caer en lo mismo. Nos alejamos de Dios, nos apartamos, decimos, uy no, qué pereza hoy domingo tener que ir a la iglesia. La Biblia dice que congregados y más cuando el tiempo se acerca. Eso no está en tela de discusión. Tú y yo nos debemos congregar, porque cuando nos congregamos es donde Dios trae palabra para nosotros. La bendición de Dios viene sobre nosotros. Así que la Biblia dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Tenemos que ser fieles, mantenernos. Hay muchos que nos alejamos por un trabajo. Dios, dame un trabajo, y cuando lo tenemos nos alejamos de Dios. Ay, es que tengo tanto trabajo para ir a la iglesia. Ay, tengo tanto trabajo para orar o para leer la Biblia. Mis hermanos, para Dios eso es fornicación. Te estás vendiendo como Gomer. No conoces el lugar, el punto en el que estás tú. No has entendido el nivel que Dios te dio a ti. Porque tú ya no eres una persona más. Ahora Dios puso su apellido sobre ti. Y tú ya no eres cualquier persona. Eres un hijo de Dios. No cuidas tus palabras, tus pensamientos, tus deseos, tus malos pensamientos en tu corazón. Ya te dan lo mismo. Haces cosas malas y ahí está la Biblia y ni te importa. Eso es ser fornicario delante de Dios. Te has alejado de la presencia de Dios. Te has vuelto adúltero delante de Dios. La idolatría, la maldición ha venido a causa de que te alejaste de la presencia de Dios. Y preguntas ¿por qué? ¿Por qué me está yendo así como me está yendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Has caído del lugar en el que Dios te ha dado. Y dice Apocalipsis que quizás seas fiel, pero dice el Señor, tengo una cosa en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuélvete del lugar del que caíste. Así que si has perdido tu primer amor, te has vuelto fornicario en contra de Dios, porque ya no lo buscas con pasión. Acuérdate cuando lo conociste, la primera vez que sentiste la presencia de Dios, cuando escuchaste que Dios era real, ¿qué sintió tu corazón? ¿Es lo mismo que siente ahora?
Pues si no lo sientes, estás adormecido. Despierta, pueblo de Dios. Despierta de tus pecados. Despierta del lugar de donde te has caído y vuélvete a los pies del Señor, porque hoy es día de arrepentimiento. La palabra de Dios en segunda de Crónicas 7:14 te dice qué debe hacer. Y dice: si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer, arrancar a hacer, es arrepentirte. Arrepentirte. Buscar el oportuno socorro que Dios trae para nosotros. Pedir perdón. Si tú te arrepientes, pero no pides perdón, es como si nada. Así que si tú hoy te arrepientes de tus malos caminos, podrás pedirle perdón al Señor. Restaurarte. Debes restaurar. Si tienes tipos de idolatría, objetos de adoración, imágenes, cuadros, cadenas, medallitas, es importante que botes eso, que ya no sea parte de tu casa, porque tú has consagrado tu casa y tu vida para el Señor. Tú hiciste una consagración aquí, no sé si ustedes lo recuerdan. Ustedes han estado conmigo y hemos visto en tiempos de oración que hay vestiduras que Dios pone sobre nosotros, tapando nuestra desnudez, nuestro pecado. Dios hoy está aquí. Y Él está pretendiendo que tú vuelvas a los pies de Él. Si tan solo te humillares, si te rindieras a Él, si le devolvieras el tiempo que Él se merece, pues Él tiene todo el tiempo para ti. Mi pregunta es, ¿tienes tiempo para el Señor? Cada día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas, ¿cuánto tiempo le darás al Señor? Así que hoy vengo a ti, para que te arrepientas del lugar de donde has caído y halles oportuno socorro para el tiempo, porque estamos en tiempos finales. Segundo, bota todo lo que no es agradable a Dios, todo lo que sea idolatría, todo lo que sea de culto, y traigas arrepentimiento. Lo siguiente es que traigas arrepentimiento a tu corazón. Y después quiero que entiendas que Dios te llamó a ti para ser su esposa. ¿Sabes? Un día seremos raptados y estaremos delante de Jesús. Y en ese momento se llama las bodas del Cordero. ¿Sabes por qué son las bodas del Cordero? Tú y yo vamos a estar invitados allí. Y es que es el momento en donde Jesús, nos toma como su mujer, a su iglesia, que somos tú y soy yo. Así que ese tiempo está cerca. Y como hijos de Dios tienes que saber que tú tienes un estatus espiritual. Como Gomer ya no era cualquier mujer, y ella pudo haber salido de la prostitución porque era mujer de Oseas. Así tú tienes un estatus por ser hijo de Dios, por ser apartado para Dios. Tú ya no puedes vivir para el mundo, porque ya no vivimos para el mundo, vivimos para Cristo. Ya no podemos darnos los mismos lujos de cometer los mismos pecados, porque somos hijos de Dios, porque fuimos llamados a su luz admirable, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo somos nuevas criaturas para Dios. Y si tú lo crees, si tú crees que tú eres una nueva criatura para Dios, quiero que te pongas de pie en esta noche. Vamos a orar. Si tú sabes que has estado pecando, que has estado fornicando como Gomer,
Este es el momento de arrepentirnos, de volvernos a los pies del Señor. Así que te pido que te pongas de pie donde estés. Si estás en tu trabajo escuchando esta enseñanza, yo te pido que te vayas un momento al baño, o si no te puedes mover de donde estás, cierra tus ojos, porque hemos pecado delante de Dios y nos hemos alejado y hemos fornicado con el mundo. Así que hoy quiero que tú con todo tu corazón le pidas perdón a Dios en esta noche. Quiero que le pidas perdón, porque la palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora en adelante santificarás esta casa para estar en ella y mi nombre para siempre. Así que hoy quiero que le ores a Dios y le pidas perdón. Si no sabes cómo hacerlo, yo voy a hacerlo y haz una oración similar, pero quiero que la hagas de todo tu corazón. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón por mis pecados, por haberme alejado de tu presencia, Señor, por comportarme como Gomer, una mujer que no entendía el lugar, el estatus que tú le habías dado a ella por medio de Oseas, Señor. Y yo te pido perdónanos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y que tus misericordias son para siempre sobre nosotros. Hoy venimos a ti, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados, por las maldades que hay en nuestros corazones. Y yo te pido, Señor, que tu presencia se haga real en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, y sana nuestra tierra. Sana nuestra casa, Señor, sana nuestras vidas de toda obra muerta que se ha levantado en medio de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, perdónanos, líbranos, úngenos, Señor, y que tu gloria, Señor, descienda sobre nosotros en esta noche. Yo te lo pido, mi amado Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Para todos los que están allí escuchando esta enseñanza, si te gustó, déjame un like. No te olvides en comentar qué te pareció esta enseñanza. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todos los mensajes cada vez que subamos y seas parte de esta comunidad. Dios te bendiga. Nosotros nos quedamos aquí orando.